señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid en esta nueva jornada sobre salud y además a cargo de don Adolfo Pérez Agustí. La verdad es que es una satisfacción enorme que estemos aquí reunidos, ya bien entrado el mes de enero de este año 2018, algunos no les habíamos visto todavía, de manera que feliz año a todos, que sea un año próspero en todos los sentidos y desde luego con salud. Nosotros como institución tenemos mucha actividad y hemos empezado el año con mucho entusiasmo, igual que lo terminamos. Es esta una casa regional pues muy activa, ya veterana, antigua, tiene una dimensión histórica evidente, se retrotrae a finales del siglo XIX, es ahora mismo la más antigua de todas las que hay por el mundo. Y desde luego con un enorme compromiso sociocultural. Tenemos por un lado que dan continuidad y recreación a nuestras tradiciones, pues agrupaciones folclóricas, de baile, tenemos también una banda de gaitas, tenemos un grupo de teatro, asimismo un coro, que son las voces hermosas de nuestra casa, y luego una serie de espacios fijos, vamos a decir, ¿no? Entre otras muchas actividades, como son conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, etc. Tenemos estos espacios fijos que son, por ejemplo, los lunes musicales, bien conocidos, hasta el punto de que llevamos 30 años con ellos. Estábamos hablando hace unos minutos sobre esta actividad musical. 30 años, que se dice pronto y muy seguida. Tenemos también los martes de la poesía, que se circunscriben estos martes al cuarto martes de cada mes. Tenemos igualmente, aunque variable en el día de la semana, encuentros de educación y salud. Es una pena porque mañana teníamos uno de estos encuentros concretamente dedicado a la educación, pero se ha tenido que suspender. Lo vamos a aplazar en rigor, pero se ha suspendido por enfermedad, bueno, por gripe de la conferenciante, además con fiebre, y por lo tanto pues se ha estimado lo más oportuno, que son unos actos también muy celebrados. Y tenemos este que empieza, o ya es realmente fijo, porque aunque debió de comenzar hace aproximadamente 2 años, no sé si llega, realmente llevamos unas cuantas conferencias. ¿Sabes cuántas, Adolfo? ¿Te acuerdas del número? Por lo menos una decena, yo creo que sí. Sí, a ver, claro que va a ser bastante o más, ¿no? Pero más. ¿Y las que nos quedan? Y las que nos quedan. Entonces, ya es un habitual, Adolfo, es un gran colaborador, es un amigo de la casa, y yo quiero, con estas palabras introductorias, como presidente del Centro Asturiano de Madrid, agradecerle esa labor, agradecerle su sabiduría, su experiencia, y ponerla al servicio también de este encuentro de medicina natural. Además, tengo que destacar, y lo he dicho así en muchos ámbitos, generalmente con los compañeros cuando nos reunimos para las juntas directivas, que los actos de Adolfo Pérez Agustí son muy seguidos, los más seguidos a través de Internet, de YouTube concretamente. Si nos cuesta muchísimo alcanzar la cifra de 200 visionados en conferencias muy buenas que se dan, etc., muchísimo nos cuesta, la mayor parte no llega a los 100 visionados. En el caso de Adolfo se cuentan por miles, lo pueden comprobar, Les animo incluso a que nos sigan, si es que no han venido a alguna de las conferencias, que las revisen por internet, las que da en el Centro Asturiano y otras muchas que tienen otras entidades, instituciones, de manera que enhorabuena por este liderazgo virtual, visual y por supuesto por esta continuidad en tu labor en esta casa, que además Adolfo es asturiano y es hermano de Antonio Pérez Agustí, nuestro gerente hasta 2017. Sigue vinculado a la casa, no puede ser de otro modo, entre otras razones porque es socio, entre otras razones, pero además
porque él tiene esa vocación centroasturianista, podríamos decir, ¿no? Y por lo mismo tenemos que contar con él, porque evidentemente después de casi, aunque no lo parece, después de casi 50 años de vinculación a esta institución, pues no podemos prescindir en modo alguno de toda su experiencia, de todo su conocimiento acumulado en esas múltiples tareas que han ido desarrollando. Así que muchas gracias también, Antonio, por toda tu labor y esta fidelidad al Centro Asturiano de Memoria. Y a mi izquierda pues está Andrés Menéndez, que también le conocerán porque habitualmente él asume esta labor presentadora, es presidente adjunto del Centro Asturiano, Andrés Menéndez, y luego cerrará el acto. Les dirigirá unas palabras y moderará también, pues como es lógico, el coloquio que pudiera hacer. Yo nada más que agradecerles de nuevo su presencia. Es una satisfacción enorme que nos veamos. Con algunos he hablado por teléfono recientemente, a otros les he visto, a otros no he tenido el honor, pero sean todos bienvenidos. Muchas gracias y que disfruten de esta conferencia. Sin más, tiene la palabra Antonio Pérez. Muy breve para recordar el currículum de Adolfo, pero más o menos yo recuerdo las caras de todos los que le seguís. Por lo tanto, una breve nota para los que puedan no saberlo. Adolfo Pérez Agustí lleva 40 años dedicados a la difusión de la medicina natural. Profesor de auxiliar de geriatría, enfermería y educación infantil, así como de naturopatía. Está diplomado en naturopatía, herbodietética, medicina ortomolecular, preparación física y homeopatía. Es también, esto se sale un poco de la medicina natural, pero es llamativo. Cinturón negro en 3 disciplinas, Karate Kempo, Kung Fu y Ninjitsu. En la Universidad Complutense de Madrid ha estudiado biología, botánica medicinal y genética. Autor de más de 300 libros que, si hay alguien interesado, los pueden encontrar a la venta en Amazon.com, uno de los portales de internet más conocidos de ventas de biblioteca y, bueno, creo que abarca todo Amazon. En la actualidad imparte clases de medicinas alternativas en la Cruz Roja, da conferencias por toda España y sus vídeos en YouTube, como ha dicho nuestro presidente, tienen miles de visitas. Ha impartido, pues sí creo que pueden ser 11 conferencias hasta ahora y que no se las voy a releer. Decirles que la que nos corresponde hoy es sobre el dolor de espalda, que muy pocos, a partir de cierta edad, estamos libres de no padecer en algún momento. Y hay algunas opciones que no tienen que seguir la línea de la medicina clásica. Seguramente próximas conferencias después de esta puede ser, si no me equivoco, menopausia y andropausia, y se está decidiendo la siguiente, pero una más sería leche y flúor, por el gran impacto que tienen estos dos alimentos y lo desconocidos que son alimentos, bueno. Estamos todos los días compartiendo medicaciones con flúor, creemos que todo es positivo, creemos que tiene... Supongo que Adolfo nos alejaría las dudas en su momento. Y la leche tiene bastantes inconvenientes y bastantes temas positivos, pero no es inocua. Sobre todo, esto tiene que ser el que nos lo certifique, pero sobre todo a partir de ciertas edades. Nada más. Paso ya el micrófono a Adolfo para que nos empiece a narrar lo que podemos hacer contra nuestros dolores de espalda. Gracias. Yo conste que vengo por mi hermano, porque yo me encuentro aquí como en mi casa. O sea, para mí es una felicidad, un tipo de felicidad intensa el venir aquí, y espero que cuenten conmigo toda la vida.
espero que sí, porque... Una vida muy longeva, porque nos hablaste de 120 años. Sí, 120 años, no sé si dar la conferencia, pero volveré a hacerla y de hecho lo avanzo, pero a veces se dice, si cuentas las buenas noticias se te van a agafar, pero hay que contarlas. Tengo una oportunidad de entrar en Televisión 1 muy pronto. Bueno, de hecho ya he entrado, ya me han rodado, lo están montando y si queda bien del público ya me dejarán un espacio. O sea, pero yo no lo hago por mí, por mi ego. Yo quiero que las medicinas alternativas tengan un sitio también dentro y junto a la medicina convencional. Creo que el enfermo va a ser el gran beneficiado y el médico. Que muchas veces el médico dice, tengo otras posibilidades, otras cosas, además de lo que receto, puedo probar con esto. El médico va a estar más relajado, va a tener un abanico enorme y el enfermo, por supuesto, y se calcula que si la medicina natural estuviera también dentro de las opciones de la medicina estatal, los hospitales estarían bastante más vacíos. Eso, ojalá, hay países como los países nórdicos que se ha metido, Alemania también, Suiza y Francia está metiéndola y bueno, supongo que España cualquier día estará también como una opción, no como ni la mejor ni la peor, es una opción más y el médico decide, pues le mando al quiropráctico o le mando a tomar unas hierbas y el médico se sentirá libre. Creo que va a ser, bueno, ojalá lo consigamos. Bueno, ¿y qué tiene que la espalda? ¿Qué tiene que duele tanto? Leñe. ¿Os habéis preguntado por qué la naturaleza nos la ha puesto fuera de nuestro control? ¿Por qué cuando queremos hacer algo en la espalda tenemos que pedir ayuda a alguien? ¿Por qué hasta para mirarnos la espalda o necesitamos un espejo o no sabemos qué hay por ahí detrás? ¿Por qué nos ha esquivado el mirar eso? ¿Qué pasa? ¿Que esto es feo? Es que, ¿por qué ni siquiera el acto de rascarse también es un problema? ¿A poco que tengas una pequeña artrosis a ver cómo te rascas? Cariño, me rascas un poquito, ¿vale? Pero porque es así, porque si nos ocurre algo en la mano o así, en la parte anterior, más o menos, en solitario podemos hacer algo, hasta ponerme la crema. Ahora, ponerse una crema en la espalda. Ya verás tú lo mal que lo vais a pasar. Es que la naturaleza se ha equivocado en quitarnos de nuestro control. ¿Por qué la naturaleza nos ha dado una parte tan débil? Es que la espalda es débil. Las emociones van a la espalda y hoy vamos a hablar causas emocionales que ocasionan los dolores de espalda. En vez de las causas físicas, las deformaciones, artritis, escoliosis. Bueno, tocaremos un poquitín de eso, ya lo sabemos todos. ¿Por qué se va todo ahí a la espalda, Leñe? Me estaba contando un compañero la facilidad que hay para tener una lumbalgia. Leñe, no hay nada más que coger algo pesado desde el suelo, ya está, ya no puedo ni enderezarme y te va a durar 15 días. ¿Por qué es tan débil? ¿La naturaleza se ha equivocado? No pensemos que no. No. La naturaleza trabaja con una dualidad. La dualidad mano derecha, mano izquierda. Porque la izquierda es más torpe, menos poderosa que la derecha, salvo las personas que son zurdos. ¿Se ha equivocado al poner en la mano izquierda tan tonta, comparada con esta, que es una maravilla? No, la naturaleza trabaja con la dualidad. Trabaja con la alegría y con la tristeza. Y las dos cosas nos llevan al equilibrio. La mano derecha es poderosa, fuerte, y esta es la sensitiva. Total, que cuando cogemos un niño pequeñito, fijaros que no pesa nada, la mano izquierda toma el protagonismo. Es la delicada, la que coge el niño chiquitín con la delicadeza y le procura tratar bien. Y esta es la bruta, pero la bruta la controla esta. Bueno, pues la espalda es igual. La espalda es tan delicada que hace el ser humano prudente. No te pases. ¿Quién te ha mandado coger tú solo la bombona de butano? Leñe, pide ayuda. No, déjame que yo soy muy macho. Ya, pues ya te quejarás. Es la parte sensitiva. Como es la parte sensitiva, nos hace ser prudentes con el movimiento. Pero pagamos el pato. Las emociones se van a la espalda. Mirad, esta parte, la parte interior es poderosa, pero la parte más poderosa ya no son los brazos. ¿Cuál es la parte del frontal, que es la que tiene el poder absoluto para casi todo? A ver, la pared abdominal. 8 músculos ahí. ¿Qué? ¿Por qué no ha puesto uno solo? Porque aquí me ha puesto el bíceps, más o menos, vale, 2 musculitos ahí trabajando.
pero porque he puesto 8, con un poder impresionante, que tenemos hasta, podemos andar y levantar las patitas porque tenemos un abdomen poderoso. Pero esto que es tan poderoso está frontal, todo lo que se hace frontalmente, el abdomen se pone a trabajar, el pectoral es terrible, va. Pero ¿qué pasa cuando la parte de atrás está descompensada? Esto es tan poderoso que quiebra la espalda. Por ejemplo, nosotros podemos andar por una serie de circunstancias. ¿Por qué somos bípedos, 2 pies? ¿Por qué lo somos? Porque hay 2 zonas que trabajan al mismo tiempo. La zona anterior y la zona posterior. Pero vamos a esperar el móvil. Será una buena noticia. Es que es del extranjero, además. Sí, por eso. Bien, si hacemos... Mira, muchos deportistas fastidian su espalda por ignorancia del monitor también, que el monitor debía corregirles. ¿Por qué? Trabaja mucho el abdominal, el pectoral. Bien, vamos a ver que empieza a trabajar el abdominal porque viene la tripita plana, todo esto, ¿no? Tócame aquí, fíjate que duro estoy. Pero esta flexión que hace el abdomen está desequilibrando el lumbar, la zona lumbar. Y la zona lumbar no tiene la misma potencia. No podrá tenerla nunca, porque el ser humano tiene mucha potencia hacia adelante, pero hacia atrás muy mala. Pero si no tenemos el lumbar bien, no andaremos erectos. Y al cabo de los años, tanto andar mal, encorvados, ¿qué fastidia? Esta parte no se fastidia, si esta aguanta lo que le eche. La espalda se quiebra a base de errores. Mira, el otro día expliqué cómo fastidiar prácticamente todo lo que es la capacidad del ser humano de andar con agilidad. Aunque se salga del tema, pero también va a perjudicar la espalda. Las rodillas. La rótula, la rodilla, está calculada anatómicamente para salir afuera. Hacia afuera. Tú te pones así y la rótula tiene que salir. Pero hay gente tan orgullosa, tan vanidosa, que va rígido todo y la rodilla la mete para adentro y cree que eso es como los que salen en el Foreign Office ahí en Londres, ahí los soldados. Hombre, no eres un soldado. A fuerza de tener la pierna rígida, la rodilla metida para adentro, ya empezamos a tener los problemas. Primero la articulación coxofemoral, o sea, la cadera se empieza a quebrar. Muchos problemas de cadera es por no saber andar. Porque la llevas, yo le dije a uno, mira, tienes la rodilla tan rígida como tu cabezota. Cuando dejes de ser rígido aquí, la rodilla será flexible. Pero no, soy no hay que pensar a cambiar de opinión. Bueno, pues la espalda ya sabéis que es la víctima. No trabajéis tanto esto. Y voy con otro ejemplo. Cuando vamos a un gimnasio, la gente está empeñada, las chicas también, en poner las chicas el pecho, el hombre pectoral y venga cerrado, mira, madre mía. Pero ¿qué ha ocurrido con este trabajo tanto de la parte anterior? Desequilibras a la parte posterior, entre ellos los trapecios. ¿Qué pasa? Que la gente sin darse cuenta empieza a desarrollar la cifosis, la chepa. Bien, a los 20 años no te va a pasar nada. Pero ¿y si eso lo llevas haciendo, trabajando mucho y te encuentras con 60 años? ¿Y qué piensas? ¿Que la chepa te llega por edad? No, te llega por errores. Sí que sepáis, si tenéis chepa, la curvatura esa que se exagera, puede ser por los problemas de la vida, porque hay problemas que te quiebran, quieras o no. Pero pensar que esta parte es más poderosa y desequilibra esa que es muy débil. Y lo mismo vamos a la zona dorsal. Bien, os quiero decir que miméis la espalda, no es tan difícil y tan fácil. Coño, ir derechos, es tan difícil derechos por la vida. Si vais derechos, ¿qué ocurre? Primero, el abdomen, que está muy trabajado, se estira, ¿vale? Y este se fortalece, el lumbar se fortalece. No se puede curar una lumbalgia solamente con un quiropráctico, un masajista o pastillas, no. Requiere el trabajo de la persona. Vamos, ¿que esto se ha quebrado por casualidad? Trabájalo. Bien, yo os diría muchos problemas de esto, pero como siempre al final me falta tiempo, yo quiero ir a lo práctico, decir, Adolfo, no te enrolles, que quiero saber lo que puedo hacer con mi fastidiosa espalda. Vamos a ver, os voy a decir algo que va a resultar, cómo se relacionan ciertas enfermedades de la espalda, bueno, enfermedades, deformaciones de la espalda, por las emociones. Si hemos dicho que la espalda es muy sensible a las emociones, se ve enseguida.
Por ejemplo, la lordosis. Más o menos, ¿sabéis qué es una lordosis? Bueno, siempre pongo un ejemplo de una actriz guapísima que tenía una lordosis descomunal, pero gracias a ello, ¡buah!, no dejaba a los varones gilipollas mirando, ¡ay, qué cuerpo tiene! Marilyn Monroe. Marilyn Monroe es un ejemplo de una lordosis acentuada, pero esa lordosis le hacía que los glúteos y todo quedaban, de infarto. Bien, vamos a ver la lordosis. Os voy a decir, si tenéis lordosis, la espalda obviamente, que es una acentuación de la curvatura, ¿vale? Os voy a decir la emoción que va anexa, o el carácter que va unido. Si os duele mucho eso, dejar de ir al médico, al masajista y empezar a cambiar el carácter, que es gratuito, digo yo. Cambiar el carácter no cuesta tanto. Bueno, un psicólogo ayudaría un poquillo. Bien, las personas que tienen lordosis suelen tener estas características. Tienen dificultad para recibir ayuda, para recibir cariños. Hay personas tan frías, tan desagradables, que ¿quién les va a dar cariño? Es que no lo quieren. Esas personas quieren hacerlo todo por sí mismas. Parece que su ego queda así. Soy capaz de hacerlo yo, no necesito ayuda. Y tienen dificultad para dejarse apoyar. Por aquello de parecer fuerte, nunca reciben ayuda. Cuidado que la lordosis se está gestionando. Pero fíjate el origen. En la niñez son personas, niños, que necesitaban ayuda y nadie se la dio. Total, que ese pequeñín o esa pequeñina se tuvo que hacer fuerte a la fuerza. Como no tuvo ayuda de los padres o de la familia, tuvieron que resolver sus propios problemas. ¿Qué pasa? Que se ve que hubo una necesidad de ser ayudados. Y eso se queda con el paso de los años. Yo tengo que ser suficiente. Son personas que para cuidarles hay que enseñarles lo que es la gratitud. Lo contrario de la ingratitud. Pero qué desagradable, qué ingrato eres. Gratitud es el agradecimiento. Y se puede ser agradecido a la vida, a Dios o a la familia. Son personas que tienen horror a la vejez y harán lo que puedan para gastarse la mitad de su sueldo en cosas para que no se les note el cumplir años. Se les va a notar igual. Fijaros, la gente que dedica mucho tiempo a los cosméticos, al botox y todo eso, hay un sello que no se lo quita nadie de vejez. Yo como especialista que soy en tratar a la gente, ¿saben en qué lo nota el envejecimiento? Bueno, aparte hay zonas como el cuello que son obvias, ¿no? La persona puede tener una cara impresionante, el pelo y todo, pero está quebrado de la espalda, porque eso no se lo soluciona ningún medicamento. Cuando vive una persona doblada, por muy orgullosa que esté, por mucho dinero, ¿ves? Ahí la emoción va a la espalda. Son personas que con el tiempo, como no han recibido ayuda ni han querido ayuda, tienen resentimiento a la gente, ¿vale? Y en los últimos años de su vida confiesan el poco apoyo que han tenido. Lo normal es que se quejen de los hijos. Ya tienes ahí alguien a que echar la culpa. Y si no, a los papás que ya hace la tira de años que están en el cielo. Deja de quejarte de los papás. Pero si no están los papás, se quejan de los hijos porque nadie me ayuda, siempre estoy solo. Bueno. Pero desarrollan el egoísmo. No comparten, vamos, ni un vaso de agua. Topa a mí. ¿Veis? Lordosis. Fijaros qué tipo de personalidad va unida. La escoliosis. Bueno, la escoliosis es una enfermedad deformante, suele ser habitual en los jóvenes. En los jóvenes es justificable porque los jóvenes tienen dificultades para integrarse en la sociedad adulta. Ni son niños ni son adultos, pues lo tienen fatal. La verdad que los jóvenes la tienen la peor época de su vida, aunque presumen de ser jóvenes, es la peor época porque no saben cuál es su hueco. Ni soy un niño, ni soy un adulto. Oh, ¡qué fastidio! ¿Dónde estoy yo en este mundo? Bien, por eso la escoliosis es bastante habitual. Bien, ¿qué es la característica de personalidad que lo da en esas personas que ya tienen escoliosis? Son personas que les cuesta encontrar su destino en la vida. ¿Y tú qué quieres ser? No lo sé. Pero no hay nada que te guste. No sé. No encuentran. ¿Y qué tipo de chica o de chico te gusta? Pues tampoco lo sé. O sea, no saben exactamente qué parte de la vida les hará felices.
Están despistadísimos. Ni siquiera qué películas, ni qué música, son personas con gran dificultad. Son personas que tienden a escabullirse de los problemas. Eso se nota mucho en las familias de mucha gente. Veréis que en las familias donde hay mucha gente conviviendo, o conviviendo por lo menos de responsabilidad compartida, veréis que hay mucha gente que son los que nunca están ahí para ayudar. No, siempre, si son 4, 5, 7 hermanos, siempre hay 3 que dan el callo y 4 o 1 que es el que se va de yo no puedo, bastante tengo yo en mi vida como para ayudar a los mayores y tal. Se escabullen ante los problemas. Y en el fondo tienen deseos puramente infantiles, de ensoñaciones que no responden a la realidad. Bien, esas son las personas de la esclerosis. Y luego físicamente no son fuertes. Veréis que físicamente no son grandes atletas, ni ellas ni ellos. Está más acusado las chicas sobre todo si empiezan a hacer régimen muy temprano para adelgazar, pues, y si encima tienen los complejos propios de las chicas, que si mi pecho está aquí, que tal, que no me miran los chicos, bueno, los chicos también, pero las chicas están un poco más acentuadas, por eso las chicas suelen tener más casos de escoliosis que los varones. Y luego la cifosis, la curvatura superior, pues es todo lo contrario, personas que han dedicado demasiado esfuerzo a cuidar a los demás, a escucharles, a atenderles, a soportarles. Les quiebra. ¿Quién no ha visto una abuela? ¿Quién no ha tenido una abuela quebrada ya? Yo me acuerdo de mi abuela, yo la veía en la cocina encorvadita la chica, así, sí. Ya estaba con una cifosis impresionante, pero es que se había dedicado entero por entero a su familia, a sus nietos, a todos, con un cariño enorme. Claro, la vida la quebró, le quebró la espalda. Y no suelen recibir, sí, caricias y eso, pero coño, deja a tu abuela ya. Cariño, siéntate, que voy a poner yo la comida, deja ponerme tú la comida. Pues son personas que se han dedicado demasiado, ¿vale? Así que tener cuidado, que también... Pero son personas que se quejan muy poco. Les basta un besito de esos de cortesía. Qué guapa eres, abuela. Un besito. Quédate aquí en la cocina tú y pela las patatas conmigo, coño. El besito muy bien, pero hombre, las patatas no se pelan solas. Bien, acordaos si tenéis a alguien en vuestra familia. Bien, vamos a ver la espalda. ¿Veis cómo las emociones tienen mucho que ver? Pero luego os diré los remedios naturales. Cada zona, pues también tiene un componente emocional. Por ejemplo, hablamos de las deformaciones, ahora vamos a ver por zonas. Las zonas de las cervicales, aquí arriba, que son las casi... yo no sé quién se queja más, si las cervicales, las dorsales, no sé, pero las cervicales creo que se llevan en... ¿Por qué las cervicales la gente se queja tanto? ¿Qué ocurre? ¿La naturaleza se ha equivocado? Yo no creo que el creador se haya equivocado, pero también yo le diría, ¿tú estudiaste anatomía? A ver, Dios, ¿estudiaste anatomía? Porque ¿cómo se te ocurrió poner una cabeza basculante hacia delante? Es que mira que es difícil toda la vida con la cabeza así. Es que la cabeza pesa un montón y la masa está desplazada hacia adelante. A poco que te descuides, oye, ya está. Y eso todos los días de nuestra vida. El esfuerzo que estáis haciendo ahora para mantener la barbilla más o menos erguida. Es un esfuerzo. Los que nos quejamos de que las cervicales se quejen, hombre, ¿qué van a hacer las pobres? Tiene un peso impresionante. Bueno, pues voy a decir, y si algunos os identificáis, ya sabéis por qué os duelen las cervicales. Son personas que trabajan mucho y descansan poco. Habitual, ¿verdad? Ya sea en el trabajo o en el hogar. Demasiado trabajo, poco descanso. Pero al mismo tiempo tienen un complejo. Creen que no rinden lo suficiente. Eso se nota en las empresas grandes, donde por el dolor que tengan las personas, si hubiese un psicólogo enseguida diría, este trabajador su problema es este. Pero en las empresas tenía que haber un psicólogo siempre. Ahí está bien que haya un fisio, pero también un psicólogo. Bien, se creen que no rinden adecuadamente y se esfuerzan. Y a lo mejor es que la sesera no les da de tanto, pues cambia de sitio. Son personas miedosas y negativas, todo lo ven mal. Y creencias rígidas. No le sacas de su creencia, da igual de las tonterías que piense, pero no le sacas. Cervicales. Dorsales, nos vamos un poquitín más abajo. Son personas que contienen la respiración. Ni siquiera la sueltan.
¿Cuántos de vosotros no habéis hecho nunca? Ahora suelta la emoción, suelta el coño, de verdad. No, ni eso, no. Retienen la respiración, pero suéltalo. No le puedes estrangular. Vale, no le estrangules, pero a que puedes soltar el aire. Cuando le veas venir, tú, ya viene el desgraciado, soltar el aire. Pues no, ya viene el desgraciado, a ver si lo hago frente. Bien, tiene la sensación de culpa, de que ya sabes que la culpa no es lo mismo que la responsabilidad. Responsabilidad ante un problema lo tenemos todos, es compartida. La culpa es otra cosa, pero hay gente que leñe, siempre el sentimiento de culpa. Pero la parte negativa es que son gente entregada a los placeres. Le gustan los placeres, son hedonistas a tope, le gustan los placeres de la vida. Son las dorsales. Un poquito más abajo, nos vamos a los lumbares. Son personas, ya hemos dicho, que se quiebran ante la vida, pero se quiebran porque llevan las cargas emocionales de los egoístas, de los otros. ¿Sabéis qué se refiere cargas emocionales? Aguantar, soportar, aconsejar al tímido, al depresivo, al de la ansiedad, al de la angustia, al bravucón. Jolín, ¿y por qué tienes que llevarlo tú? Que cada uno arregle su cuerpo. Pero son personas que asumen en su vida demasiados retos, más de lo que pueden, por eso la zona lumbar se quiebra. Estás haciendo más de lo que tu cuerpo te permite. Pero la parte que debemos comprender para ayudarnos es que necesitan mucho amor. No necesitan ayuda. No, necesitan amor, así como suena, amor. Bueno, y ya más abajo el sacro y el coxis, eso que no sé por qué la naturaleza lo sigue conservando, dice que sí, es que teníamos ahí una cola como la lagartija, vete a saber, bueno, los dinosaurios, qué sé yo, bueno, todo eso es una especulación, no sabemos por qué están ahí. Son problemas, fíjate, cuando te duele aquí, eso que llamáis la rabadilla, esta zona, a ver quién se apunta, problemas de relación sexual. Esa persona no ha encontrado ni su pareja, ni su momento, ni su satisfacción. La vida sexualmente no va como él deseaba. No le satisface. ¿Por qué? Por su culpa, porque es un bruto, o porque no tiene la pareja adecuada. Quiere decir, así que los problemas sexuales, y si están relacionados con eso. Fíjate, si esto lo memorizaseis todo, la próxima vez que os duele la espalda, vais al psicólogo y al fisio, y al médico también, claro. Pero ¿veis? Ya, vamos a tratarla como debe ser. ¿No? Y no me mande ibuprofeno. Coño, que eso me va a engañar. No se pueden mandar antiinflamatorios. No se puede tomar, si esporádicamente, si tenéis que ir a bailar una bachata, pues tomar un lingotazo de ibuprofeno con paracetamol, pero no se os ocurra. Los antiinflamatorios, el cuerpo se defiende muchas veces creando una inflamación. La inflamación lo que hace es bloquear. Estoy hablando de las articulaciones. Bloquea una articulación, se hincha, hay una inflamación grande, hay una receptividad al dolor mucho más intensa y la bloquea. ¿Pero por qué la bloquea? Porque está diciendo, no me toques, me dejas en paz, me dejas descansar, te voy a bloquear. Bien, eso es la defensa del cuerpo. Entonces la persona se mueve con delicadeza. Pero ¿qué pasa si tomamos un antiinflamatorio? Que la sensación, la protección que hace el cuerpo se va. Se anula, se engaña al cuerpo y entonces la defensa no se realiza de tal manera que esa persona va a tener un problema de artritis o un pinzamiento, ¿ves? Así que los medicamentos, pues cuando haga falta. Bueno, pues vamos a ver. Hay un paralelismo que os vais a asombrar de cómo la vértebra que tengáis en la espalda afectada, escuchar, puede afectar a otra parte del cuerpo. No se puede dejar pasar, no se puede minimizar. Esta vértebra que tanto os duele va a afectar a otra zona, quizás más importante. Porque de un dolor de espalda nadie se ha muerto, creo yo. ¿Vale? Pues tened cuidado. Ahí ya se hace falta un internista, lo que sea, o un especialista, depende de la zona. Cada parte, cada vértebra afectada, tengo tantas, pero os podré decir que, por ejemplo, las cervicales pueden afectar a la vista. ¿Veis? Establecéis una línea recta más o menos. Pueden afectar a la vista. Y habrá que tratar primero la cervical, la vértebra
causante, y luego miremos qué hacemos con los ojos. Puede producir cansancio extremo, poca habilidad mental, sobre todo, la mente se vuelve torpe. A ver, ¿quién ha asociado la torpeza de la edad con un problema cervical? No, es que la edad, ya el abuelo tiene demencia, es que tiene Alzheimer. ¿Y alguien se ha preocupado de mirar su columna vertebral? ¿Y si el origen está ahí? Y una vez solucionado eso, que no es difícil de solucionarlo, el otro problema anexo se cura. Todo está relacionado. Y para que vosotros sepáis, cuando veis una zona que os duele, hay una manera muy fácil de averiguarlo, ¿eh? Y trazáis una línea recta, a ver qué parte orgánica hay aquí. Anda, en la zona baja, el lóbulo de los pulmones. Ahora sé yo por qué me ahogo de vez en cuando. Bueno, trazáis una línea y lo averiguamos enseguida. Bueno, pues tenemos un montón. Cuando van a las dorsales puede estar afectado, obviamente, corazón, pulmones, vesícula biliar, hígado, se relaciona. Lo que me gustaría es que se acudiese primero a un médico generalista, no un especialista, sino un generalista que relacione todo el cuerpo. Bueno, en la medicina natural tenemos una manera de explicar. Nosotros decimos que nosotros tratamos holísticamente al enfermo. ¿Qué quiere decir? Como no tenemos especialidades en medicina natural, tenemos que comprender un poquitín de todo. Un poquitín, tampoco sabemos tanto. Y la tratamos de un modo completo. De hecho, yo cuando paso la consulta, la primera hora es solamente hablar de las emociones. Solamente. La parte orgánica ya veremos. Deja eso para el final. Primero las emociones. Cuando las emociones ya empiezan a estar controladas y eso podemos hacer algo. Eso en la medicina holística. Tratamos cuerpo, mente y... ¿qué queda? Espíritu. Pero ahora vamos a hablar del espíritu para que veáis cómo la parte que llamamos espíritu puede afectar también a la espalda. Hay una ciencia nueva que, aunque no nos gusta hablar del espíritu, no queda más remedio que unirlos. Hay una ciencia que se llama la epigenética. Va a desbancar totalmente a las ideas de genética, a lo que es heredamos genéticamente. Ah, es que lo he heredado, te ha tocado a China, este gen. Bueno, pues ha llegado la epigenética a decirte eso nada. Lo que influye es la epigenética. La epigenética es tú y tu entorno. Y tu entorno es un millón de cosas. Tu entorno es lo que comes, dónde lo comes, al lado de quién lo comes. Fíjate que es más importante. Tu entorno es el aire de tu casa, las pinturas de tu casa, la contaminación, la agresividad de la población, los vecinos, el problema del tráfico, los políticos, etc. Ese es tu entorno. Bueno, la epigenética está diciendo que si controlamos nuestro entorno, controlaremos casi todas las enfermedades, y sobre todo las genéticas. Y a veces me gusta ampliar un poquitín, porque las enfermedades que no deberían existir son las enfermedades congénitas. Lo que hemos adquirido involuntariamente en el seno de la mamá. ¿Y por qué puede ocurrir? Y ahí defiendo a las chicas. Porque no se ha cuidado lo suficiente a esa mamá. No la mamá nos ha cuidado. No se ha cuidado adecuadamente a esa mamá. La mujer durante 9 meses es sagrada. El mimo debe ser todo, porque está gestando una vida. Las emociones de la mamá perjudicarán si son negativas, el entorno de la mamá. Esas son las enfermedades, y también se corrige con la epigenética. Os quiero decir que vuestras enfermedades no las debéis solucionar con una receta. Es asunto vuestro. Poner algo. No me decís, voy a ir al médico a ver si me cura. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Yo qué quieres que haga? Toma la pastilla. Hombre, haz algo por tu salud. Esmérate un poco, cambia las emociones, aprende a sonreír con más facilidad, que tampoco estropea nada. Bueno, salen arruguitas de expresión, pero qué arruguitas más bonitas, ¿no? Vamos, como el que piensa mucho le salen arruguitas en la frente. Pues menos mal que te han salido, señal que llevas años pensando. Bien, pues así vamos descendiendo. Todas las enfermedades de la columna tienen un paralelismo. Y ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Y si la enfermedad orgánica ha producido el problema vertebral de la columna? Pues también puede ser. Se desarrolla la enfermedad orgánica y la columna no va a pagar. ¿Por qué? Porque es una parte muy frágil. Y una cosa os voy a decir. Bueno, una más. La columna vertebral es una víctima. No causa nada. Es la víctima de errores.
La columna vertebral no se sujeta por sí misma. Por ejemplo, la columna vertebral, si coges la columna vertebral de un cadáver y la ponéis así y la dejáis caer, se desmenuza, o sea, no tiene nada. No, por sí misma nunca se sujeta. ¿Qué es lo que le va a sujetar? Aparte de tejidos, fascias, ligamentos, tendones. No, básicamente son los músculos. Como los músculos de la espalda estén mal, no estén paralelos al mismo tiempo, desequilibran la columna vertebral. Si un músculo derecho es muy poderoso y el otro es muy débil, el músculo derecho, por la contracción, tira y disloca la columna. Ya tenemos el problema. No, pues no tomes nada. Dale un poquitín de relax y trabaja el débil. Ya verás que el débil va a empezar a tirar hasta que los dos al mismo tiempo corrigen la columna. Eso sí es un trabajo de gimnasio o de esfuerzo, que no se corrige con el ibuprofeno famoso. ¿Ves cómo cuesta un poquito estar sanos? ¿Podéis hacerme alguna pregunta? Pues si no, paramos. No tengo aquí la parte buena. Bueno, vamos a ver. No voy a asustar para decir por qué duelen a veces los riñones y por qué salen, porque hay tantas cosas que no quiero. Vamos a ver los tratamientos, que es de lo que se trata. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ves? Ya vamos mal. El ser humano está pensado para andar erecto. El ser humano metió la pata cuando inventó la silla, y especialmente las sillas. Las sillas, el que diseñó la silla no sabía anatomía. Si por lo menos biomecánica no sabía una palabra. Si la supiera no hubiese diseñado una silla así. ¿Cuál es el error de una silla? ¿Por qué son tan perjudiciales? El otro día leí un informe que dice, problemas de columna, por favor, esté en pie. Y decía un gran médico, esté en pie, no se siente. Es que cada vez que me duele, ¿qué quiere que haga? Y además si puedo encontrar un sofá y me tumbo como pueda. Dice, por favor, estén ustedes en pie. ¿Qué tiene de malo la silla? Para fastidiar la columna, aparte de los zapatos, no miro los zapatos de ninguna de vosotras, que si no hemos hablado. Bien, ¿qué tiene las sillas de malo para el ser humano? Que el peso del cuerpo se va a la cadera. Se va a la cadera. Y no se va donde debe ir, que debe ser rodilla, pies. ¿Por qué? Porque las sillas normalmente no están en un ángulo recto totalmente, están un poquitín en declive, de tal manera que la rodilla suele quedar un pelín más alto que la cadera. Es el primer gran error de la silla. Si escogéis una silla y no cogéis una silla que permita que la cadera esté más alta, estáis perjudicando la columna vertebral. Solución, como no vais a buscar una silla anatómica, que a lo mejor ni la encontráis, poner un cojín en la parte del culete. Nada más que esto. ¿Qué os cuesta poner un cojincito ahí y hacer el resto de vuestra vida ahí? Eso ya va enderezando la columna. Bueno, pues acostumbrados a andar, a caminar. Voy a decir los remedios, porque tengo unos cuantos muy buenos. Bueno, vamos a ver, remedios naturales, ¿vale? Ya os he dicho que la responsabilidad es vuestra, que cuidéis vuestra columna, dejar el abdomen demasiado tranquilo. Alimentos que van a contribuir a un buen estado de la espalda en general. Patatas. Pero patatas crudas, o si no os gustan crudas, semicrudas. ¿Vale? Hay gente que utiliza hasta la patata cruda en una licuadora y se bebe un chupito de patata. Bien, si no queréis, cuando hagáis patata no las friáis demasiado, dejadles un pelín crudas, duras, que tengáis que pincharla y hay que masticarla. Eso es, ¿por qué? Primero porque la patata es muy alcalina. Una vez frita ya disminuye, pero es muy alcalina y va a contribuir pues a provocar una alcalosis que os va a venir muy bien. El ajo, esto es ancestral. ¿Quién no se ha curado con ajo un montón de enfermedades? Vamos, el ajo es la primera, pero como el ajo repite mucho, han sacado un ajo de hace tiempo, yo lo encuentro desde que viene macerado en vinagre, en aceite. Ese ajo podéis tomar todo lo que os da la gana, y si no el ajo seco y en forma de polvo también, le han quitado esa parte verde que la que repite. El ajo se ha utilizado toda la vida. Los espárragos, ya os estoy diciendo, remedios naturales, el pepino y la piña. Menos mal que la piña casi ya es de toda la vida, de todo el año, ¿verdad? ¿Qué tiene la piña? Fibra. La bromelias.
La bromelia, muy bien. Tiene una enzima antiinflamatoria maravillosa. Pero, ¿dónde está? En el corazón. En el corazón de la piña. El que nadie come. ¿Por qué? Porque está duro. Y sí, lo voy a masticar, digo, pero ¿te pasa algo en la boca? Ya, pero... Y tiran la parte más esencial. De hecho, el corazón de la piña se ha utilizado para la celulitis toda la vida. O sea que ya, de paso, además de la espalda, pues, quien tenga celulitis. Bien, más cosas. Vais a necesitar que los tejidos más elásticos, los ligamentos en general, vuelvan a ser elásticos, porque como los ligamentos, el tendón es muy rígido, pero el ligamento debe ser flexible, debe estirarse y recuperar siempre su posición, pero con el paso del tiempo se vuelve muy rígido y no recupera la posición. Pues hay una cosa que se llama el sílice, que tiene un gran efecto sobre conservar la elasticidad de los ligamentos que sostienen la espalda. Sílice. ¿Dónde encontramos alguna fuente de sílice? Se ha comprobado que la fuente mayor de sílice está en una planta maravillosa que se llama cola de caballo. Entre esa y la ortiga verde tiene una cantidad de sílice enorme. Si queréis, y el sílice va a intervenir en la piel, en que la piel no caiga, que cae, desciende, la papadita, sílice. ¿Veis? Y ya tenéis en eso. Y si no, compráis el sílice natural, que te lo venden en jarabe y todo, bueno, el sílice es un buen elemento. Pero en la cola de caballo también es diurética. Claro, ¿y eso es malo? Hombre, pues vamos, Es no muy diurética. bien, porque quieras saber, con la tensión... Ay, no, subir la tensión no te la va a subir. Otra cosa que sea... No, te la va a bajar. Ahí Claro que te la puede bajar. No, sí. A lo mejor no me explico bien. Sí, no sí. sé. Entiendo, porque yo estoy a favor de aquellos médicos que todavía recetan Seguril. Digo, para la tensión, digo, este médico me gusta. Y Seguril, ¿a que lo conocéis? El tratamiento de la hipertensión con los diuréticos sigue siendo un remedio, pero parece que se abandona en favor de otras cosas, las modas, ¿no? Bien, la cola de caballo solamente tiene una contraindicación, es que estéis tomando Sintrón o Adiro. O porque va a ser antagonista, porque la cola de caballo tiene vitamina K, va a intervenir en la coagulación y el Sintrón va a hacer todo lo contrario. Entonces, bueno, o lo preguntáis al médico o no lo tomáis. Bien, un mineral que si lo utilizáis todo el mundo con un resultado extraordinario es el magnesio. ¿Qué tiene el magnesio? El magnesio es el antagonista del calcio. Son como dos hermanos mal avenidos, pero son imprescindibles. El calcio en el sistema muscular lo que interviene en la contracción del músculo, facilita la contracción del músculo. ¿Vale? Pero el músculo no puede estar contraído, si no, fíjate, cuando la gente lo nota, tengo una contractura aquí, voy al fisio, tal, que me la... Bien, porque no me manda magnesio. Magnesio es al contrario, interviene en la relajación del músculo. Cuando notéis contracturas en zona de espalda, que va a dislocar las vértebras, va a tirar de las vértebras, o sea, la contractura es lo de menos, el problema es la consecuencia. Bueno, pues tomar magnesio, ¿vale? Y el magnesio no se acumula. Podéis tomar mucha cantidad que el cuerpo lo va a eliminar, el exceso. Eso es una buena manera. Y, bueno, pues ¿qué más? ¿Os acordáis de aquellas pulseras de cobre que se utilizaron muchísimo tiempo para el reuma? No hace tanto, en los años 70 yo creo que te vendían... Pues no era una tontería de un pirao. No, el cobre es un elemento clave en las articulaciones, pero elemento clave. Y las pulseras de cobre se demostró que sí, la piel absorbía el cobre de la pulsera y pasaba sangre. O sea que no digo que buscáis las... Bueno, ¿por qué no? Buscar las pulseras. Y si no, ocupáis el cobre. Bueno, tenemos muchos. A ver, el manganeso, cobre, pero no me quieres ceder. Ácido fólico. ¿Os suena? Ácido fólico, folatos, que están de moda. Hay cosas que no sabemos por qué la medicina fuera de moda. Está de moda la mandar vitamina B2, vitamina D3, bueno, son modas saludables. El ácido fólico, que antes lo utilizaban solamente para embarazadas, bueno, pues ahora lo utilizan en toda persona entradita en años con dolores musculares. Bueno, pues vale, no me parece una mala terapia, más aportada. ¿Qué más? Bueno, la homeopatía, no tendría que hablar porque hay, pero como hay gente que no usa la homeopatía, es una falta de conocimiento. Sí. Cuando alguien desprecia la homeopatía, digo ignorante.
si la conociera, si la estudiara, no la rechazaba. Pero hay gente que la rechaza. Eso es agua destilada. Mire, señor, le dejo un libro y estudie un poquito. De agua destilada, nada. Pero bueno, hay una cosa para que le guste la homeopatía que se llama calcárea fluórica, que da un gran resultado para problemas de columna vertebral. Calcárea fluórica. Y la homeopatía es más inofensiva que las propias plantas medicinales. Mucho más. Absolutamente. Bueno, ¿qué más? Arpagofito. ¿Habéis oído hablar de él? Hombre, es el antiinflamatorio por excelencia. Ha sido una revolución cuando salió, desbancó a la ulmaria, al sauce, todo esto, y salió el arpagofito y fue la gran revolución. ¿Cuál es la ventaja del arpagofito? Primero, que no tiene ningún efecto analgésico. ¿Y por qué es una ventaja que no tenga ningún efecto analgésico? Porque si el dolor desaparece es porque la curación se está realizando. No engañamos al cuerpo. Le damos un efecto antiinflamatorio, pero no tiene ningún efecto analgésico. Eso es bueno para calibrar si está haciendo el resultado. Y tiene una ventaja que no se la ha encontrado en ninguna planta medicinal. Bueno, tiene dos. A ninguna. No tiene lo que se llama dosis letal. Dosis letal es la dosis máxima que una persona puede tomar de una planta en la cual te puede morir. No se le encontró dosis letal. Y luego tiene otro efecto también extrañísimo, que aunque dejes de tomarlo, el efecto curativo sigue adelante. Es como si desencadenase algo dentro del cuerpo y el cuerpo hubiese aprendido a curarse gracias al arpagofito. O sea que estáis 2 o 3 meses, luego dejáis de tomarlo y el proceso curativo sigue ahí. Es buenísimo. Bueno, voy a decir otra planta. Hay dos. Una que es maravillosa, que se llama uña de gato. Así como suena, uña de gato. Es muy dura, es difícil, mejor comprarla en pastilla. La uña de gato, además de ser un potente antiinflamatorio y buenísimo, actúa sobre el sistema inmune. Lo estabiliza, lo fortalece. No viene mal. Sistema inmune, uña de gato. Y por último, algo que tenemos, digo yo, en toda cocina, la cúrcuma. Hombre, de verdad, ¿hay un antiinflamatorio natural más popular? La cúrcuma. ¿Quién no tiene cúrcuma en su casa entre los especieros? Digo yo. Mira. Pero es extraordinaria la cúrcuma como antiinflamatorio. Es mejor echar en la paella cúrcuma que azafrán. Mucho más saludable y más barata. Pues yo lo utilizo en todo, prácticamente en todo. Y es un factor antienvejecimiento. Cúrcuma como antiinflamatorio es extraordinaria, factor de longevidad. ¿Y cuánto vale un botellito de eso? Hombre, €1. ¿No merece la pena gastar €1 en eso? La podéis comprar en lo que es el tubérculo mismo y rasparlo. Te lo venden y eso ya es por demás, eso es mejor. Se pela un poquito. Cúrcuma, ¿acordáis? Lo único que es incompatible con el Sintrón famoso. ¿Qué lo vamos a hacer? También. Pero, ¿quién toma Sintrón? Pues vosotros no. Vosotros pero mi marido sí, o sea, no. Tu marido. Pues tu marido que no se tome la cúrcuma. Más bien que no. O que consulta al médico, porque la gente me dice, bueno, Adolfo, ¿pero qué puedo hacer? Digo, tú se lo dices al médico. Mire, quiero tomar esto y quiero que me ajuste la dosis. Estáis a tratamiento, con Adiro también, y el médico, si es un médico que sabe, yo creo que todos saben, pues dice, pues le voy a ajustar la dosis para ver cómo va usted, pero introduzca la planta medicinal. Esto sería, vamos, a mí me parece razonable. No quitamos la medicación, pero el médico ajusta la medicación. Pero ahora os voy a decir, el último que ha salido, hay dos, que ha revolucionado el mundo de las vértebras, de las articulaciones en general, ácido hialurónico. Esto dentro de poco se convertirá en el número 1 de lo que se va a utilizar para, fijaros, regenerar. Ya no solamente quitar la inflamación, regenerar esa vértebra, articulación dañada. Es capaz de regenerar, hasta el punto es capaz que muchos médicos lo inyectan directamente en la articulación. O sea, fíjate, pero ha salido ahora un nuevo tipo de ácido hialurónico que vienen pastillas y no tiene el mismo efecto que inyectarlo, pero sí tiene un efecto más seguro, no hay rechazos y muy sólido. Así que ácido hialurónico. El problema del ácido hialurónico es que vale un riñón y parte del otro. Es carísimo, pero os mejora también la piel.
y a nadie le molesta tener una piel bonita, Yo ¿no? lo tomo en esos rasgos que tienen ácido de esa señora que es muy... De Ana María de la Justicia. Pues tomar ácido hialurónico con magnesio me pareció una decisión muy sabia. Eso, con Y posibilidad de hacer daño no las tiene. Posibilidad de que sea compatible con la medicación también está. O sea que bueno, el colágeno, yo diré, no gastéis dinero en colágeno. Mira por dónde. Ahí con el colágeno me pasa con la gelatina. El colágeno es una proteína muy pura, pero que el ser humano no tiene capacidad para desdoblarla. Tiene que desdoblarla en los componentes que son los aminoácidos. Pues el ser humano no. ¿Por qué? ¿Y por qué un carnívoro sí? Bueno, es una cosa que lo he dicho más de una vez. Nosotros no somos carnívoros, somos omnívoros. ¿Cuál es la diferencia? Yo lo digo veces. Somos omnívoros. ¿Qué es un omnívoro? El que come de todo, pero no somos carnívoros. Hemos tenido que comer de todo para sobrevivir, entre ellos carne. Pero nuestro aparato digestivo no está diseñado para eso. Nuestro aparato digestivo recuerda a un vegetariano, a un rumiante, eso sí nos parece. Pero comemos de todo, hemos comido de todo para sobrevivir, pero no somos carnívoros. Por lo tanto, el colágeno, un carnívoro, un perro, se digiere todo que haga falta. El ser humano no desdobla, se pierde y no vale para nada. ¿Vale? Entonces, no que el colágeno se recete, pues muy bien, porque hay que venderlo. Otro producto, es que no lo tengo en la pizarra, pero como vamos de tiempo, bueno, ya sintetizo, que va a revolucionar todo también. Ya hemos dicho el ácido hialurónico, que es lo último que más se está utilizando. Se llama MSM, como suena, MSM. También, ¿por qué revoluciona? Porque es capaz de regenerar lo que nadie pensaba que podía regenerar. La gente tiene un fatalismo con las enfermedades de la vejez que no es admisible. No hay ninguna enfermedad inherente a ser mayor o viejo. No, hay enfermedades que llegan, pero no tienes por qué tenerlas. La gente cree que la vejez todo se va a estropear. No. Vosotros podéis tener un cuerpo precioso, sano, hasta el día de vuestra muerte. Pasa que la gente cree que es un precio de la vida, es que quieres que haga. Bien, el SMM, igual que el ácido hialurónico, se empiezan a matar juntos para regenerar lo que la vida ha desgastado, te lo pueden regenerar. Y son los dos prácticamente inocuos. Los dos son caros de narices. Pero bueno, no os vais a llevar el dinero a la tumba, digo yo. Creo que lo habéis pensado, ¿no? El dinero hay que gastárselo en vida. Dejar de invertir en Bankia y todo eso, que no. Debajo un colchón. Hombre, disfrutar de ello. Bueno, pues, no sé si nos va otro más. Había una cosa que se ha puesto ya solamente de moda. Bueno, no, voy a hablar de algo que no está de moda. El último. Apañaros lo que voy a decir. Se llama mejillón de labio verde. ¿Cómo suena? Si lo pescan en Nueva Zelanda. Es un mejillón especial con una riqueza en colágeno orgánico. Ese sí el cuerpo sí puede utilizarlo porque proviene de un ser vivo. También tiene todos los minerales que necesita, tiene sílice, tiene fósforo, tiene magnesio, tiene todo. Mejillón de labio verde se está utilizando porque quita el dolor y evita el progreso de la enfermedad. Mejillón de labio verde, así como suena. Y no vale el de Galicia. Bueno, ese viene muy bien para la anemia, según mi información. Ah, para la anemia. Bueno, me tienes que explicar qué tipo de anemia. No, también la primera parte de la conferencia, que fue la que oí bien, me lo tienes que explicar bien también. Te tengo que decir algo para ese problema que tienes en los oídos, ¿eh? No. Bueno, te doy un remedio gratuito y fácil. Anda, es que me da pena. El oído se esclerosa. Pero es que me tuve que marchar, me tenéis que perdonar. Sí, no te preocupes. No, te digo algo para... Y la familia es la familia. Bueno, pues no te lo digo. Ya está. ¿Qué vamos a hacer? Sí, lo sé. Primero la familia, indudablemente. Bueno, pues venga, hacemos alguna pregunta y lo dejamos. No, pues porque explica se lo que vayan a vas a cenar. explicar del oído. Ah, lo del oído. El oído, con el paso de los años, sí se endurece todo, no vibra nada ahí, el tímpano ni nada. Pero sobre todo el oído, aunque nos salgamos del tema, la gente lo estropea deliberadamente. Ya no porque oye lo que no debería oír, no, eso son tonterías. Pero sí porque esa obsesión por mantener el oído limpio
lo estáis fastidiando para toda la vida. Es como si a la piel todos los días estuvieseis haciendo una exfoliación. Esa piel os durará 10 años. A partir de ahí no hay quien la recupere. El oído se estropea del jabón que entra ahí, de esas fastidiosas piscinas con ese cloro que ya lo van a quitar. ¿Qué es lo que están añadiendo las piscinas? En el centro asturiano, la sal. Eso es saludable. Hombre, me recuerda al agua de mar, el origen de la vida. Pero ¿cuánto tiempo nos han metido el cloro ahí? Pues entonces, ahora lo está haciendo con sal, me parece muy razonado. Muy bien, muy bien. Pues, muy sencillo, que problemas de oído, incluso acúfenos, que no son del vecino, lo tenéis aquí dentro, los acúfenos. Un algodón empapado en aceite de oliva, meterlo ahí y dormir con él, del ladito así contrario para que vayáis regulando. Eso cura el 70 al 80% de las patologías del oído. Más barato que os puedo decir. Hombre, de verdad, es gratis prácticamente. Y a los niños dejarle el oído tranquilo, a los nietos dejarle. No, bueno, bastoncillos yo creo que ya están como si fuera una cocaína, un peligro, ¿no? Los bastoncillos debían ser como el tabaco. El tabaco mata y los bastoncillos fastidian el oído. Debía figurar esa señal de alerta. ¿Cuántas veces os habéis lavado? Venga el bastoncillo, ahora te quejarás. La cera en los oídos tiene que estar. La cera estabiliza la presión atmosférica, estabiliza la temperatura, la de fuera con la del oído. Impide que las bacterias vivan, porque las asfixia totalmente. Y lubrifica todo el oído. ¿Por qué esa obsesión de quitar la cera? Hombre, quitar, si se sale y se está goteando, vale, quitar un poquito. Pero dejar la cera aquí, ¿vale? Así que, ¿queréis conservar el oído? Un algodón empapado en aceite de oliva, más barato. Venga, ¿alguna pregunta? Yo le pregunto, por favor, que mi marido es que está horrible de dolores, que tiene en las rodillas artrosis. Pero como toma Sintrón y toma para la tensión y toma 700 cosas, pues ya no se quiere tomar eso y Pues está... te dan un remedio sencillito. Te puede costar 2 euros como mucho. Cómprate árnica. Un herbolario, árnica. Lo vende también en cremas. Pero yo te voy a decir, no, las cremas no. Directamente la árnica, en hierba. Te haces la infusión de árnica. Lo cuelas bien, lo haces un poquito. Y todos los días, tal cual, con la mano, con un trapito, que se dé un buen masaje en la rodilla. La infusión de árnica. Antes que acabes ese litro, que a lo mejor prepara un litro, que no para tiempo, antes que acabe el litro ya se le van a quitar el dolor y la inflamación y todo. Árnica. ¿Y Y hay una hierba... ¿Frío o caliente? No, el frío no, déjalo. No, quiero decir... Templadito, tirando a caliente. ¿Y cataplasma? Bueno, cataplasma viene bien, pero si no quieres tapar cataplasma, por no aguantarla aquí, pues le das el árnica directamente, un masajillo y ya está. Árnica es lo mejor que puede haber. Hay una hierba que se llama la consuelda, que es cuando la articulación ya está muy dañada. Bien, se puede mezclar el árnica con la consuelda. Y también son los dos reparadores. Pero árnica, no. ¿Quién no recuerda la árnica? Pues vale, árnica. Yo en crema la uso. Y la crema va muy bien, va muy bien. ¿Más? Aunque sea de otro tema. Aunque sea de... Venga. Y para adelgazar, que yo no adelgazo. Ay. ¿Hay alguna...? Pero si estáis guapas igual, niña. Manía con adelgazar. Siempre encontrarás un caballero que te diga, pero qué espléndida estás. Siempre hay alguno que te echa una mirada. No, yo tengo miedo así. Bueno, no, para adelgazar yo doy un remedio muy sencillo, pero es sencillo y barato. No cenéis. ¿Cómo es? Desayuna como un príncipe o como un rey, come como un príncipe y cena como un pordiosero. Bueno, pues ni como un pordiosero. Vamos, nada, totalmente. No cenéis, ponéis la televisión y ya está, coger un libro. Bien, pues os voy a hacer un remedio. La gente dice, es que no puedo, es que me entra el hambre. Te voy a decir un remedio que te va a llamar la atención cuando te entre el hambre, pero no me hagas las dos cosas. El remedio y cenar, no, una. Pastillas de regaliz. Regaliz puro, no el regaliz de los chinos. Regaliz puro. Cuando de noche te empieza a entrar gusanillo, tal, que entre gusanillo porque la acidez gástrica empieza a molestar un poco. Empieza, ay, qué ardores tengo. Tomar regaliz. El regaliz va a quitar la sensación de hambre porque disminuye, como es un gran alcalino, disminuye la acidez que se ha segregado
Y también, como suele tener un pelín de carbohidratos, de glucosa, el cerebro se queda tranquilito, porque el cerebro pide comida, pide glucosa. Regaliz en lugar de la cena. ¿Más barato? Una manzana. No, regaliz. A mí me va muy bien la manzana. Vale, por la manzana. Tú la manzana y el regaliz. Yo voy a preguntar algo. Sí. De la parte orgánica, cuando hablabas de la espalda, lo que estaba relacionado, en las lumbares, ¿con qué se relacionaría? ¿Con qué emoción? No, ¿con qué parte orgánica? Igual que en los cervicales con la vista, Pues mira. las dorsales con... A ver, mira dónde se te desarrolla la lumbar y empiezas a trazar una línea horizontal. Ahora, empieza a ver qué parte del intestino está por aquí, empiezas a ver. Y muchas hernias inguinales están producidas por problemas en las vértebras lumbares, ¿eh? Y de ahí sale la hernia también. Pues toda esta zona de aquí, y sobre todo cuando vayas al gimnasio. Tú vas al gimnasio, obviamente. ¿No? ¿Por qué? Por la espalda y eso. En el gimnasio, si hacéis algo con dolor de espalda, el mejor ejercicio es el estiramiento. Pero no solamente el que hagas tú, el que te haga alguien. ¿En qué gimnasio se estira la gente? Yo en mi gimnasio estiro a mis alumnos, ¿sabes lo que hago? Para dejar la espalda en su sitio, con la altura que debe corresponder, porque con la gravedad cada vez son un poquitín más pequeñitos. Le pongo a la persona tumbada boca arriba en el suelo. Uno de mis alumnos le coge los tobillos y yo le cojo las muñecas. Yo tiro para aquí, él para allí, pero empezamos a tirar con fuerza. No se rompe nada. Te puedes suponer que ni hay dolor ni se rompe. Empiezas a tirar. Eso es lo mejor que hay para la espalda. El mejor ejercicio. Estira, libera las vértebras. Luego, a lo mejor a los 2 o 3 días se vuelve a aplastar. Bueno, pues te vuelves a estirar. Me han recomendado precisamente el ejercicio de estar colgado hacia abajo. Bien, el colgarte con esa máquina de los pies boca abajo me parece muy bien porque todo el peso va a estirar. Pero si la maquinita te da miedo y se te congestiona la cabeza, pues que te tire alguien. Bueno, si no tenéis 2 personas, pues tu pareja que te tire primero de las muñecas. Os agarráis como los trapecistas, ¿sabes cómo se agarran? Muñeca con muñeca, no se agarran de las manos, se agarran las muñecas, tiráis con fuerza, pero no tirones, como si te odiase. Y luego dices, bueno, cariño, ahora me paso los tobillos, ahora te tira de los tobillos. Con eso basta. Más cosas. Para las cervicales. Espera, caballero. Es importante, digamos, el descanso, de alguna forma, la base, digamos, del descanso para la espalda, para la columna vertebral, porque creo que por la mañana somos 1 centímetro más altos que por la noche. Sí, porque la gravedad no ha influido durante la noche. Ahí lo tenemos. Como no ha influido la gravedad en el aplastamiento, el cuerpo se recupera. Sí. ¿Alguna recomendación? Hombre, la gente que tiene problemas de espalda agradece todos la cama rígida. No sé si lo de poner una tabla sigue siendo desacertado, pero no está mal. La cama rígida sí va a aliviar muchísimo. Cama rígida y fuera almohada, o por lo menos mínima almohada. Eso sí va a ayudar muchísimo durante la noche. Muy bien, sí. Cama rígida y... ¿qué más? Pero para las cervicales, ¿y qué es recomendable para dormir con 2 almohadas? ¿Con 2 almohadas duermo para no ahogarme? Claro. Con un rollo, he estado durmiendo ahora con collarín blando. Con el collarín blando me lo pongo y duermo perfectamente toda la noche. Claro, a mitad de noche, ya de madrugada, digo, joroba, llevo muchas horas con el collarín. Pero ¿y por qué si estás aliviada? ¿Por qué dejarlo? Me parece bien, si Porque te coloca todo no en su sitio. no se van atrofiando las vértebras. No, lo que Falta de movimiento. Lo que se va a atrofiar son los músculos. Aquí hay una serie de músculos que sostienen el cuello, la parte de altura. Eso es lo que debes trabajar. Y curiosamente, como yo fui a un gimnasio nuevo que querían contratarme y vi cómo trabajaba la gente y le voy a uno de los monitores, digo, ¿no tenéis ninguna máquina para trabajar la parte alta de la espalda? Y se queda así, no. Digo, ¿cómo en un gimnasio no tienen ninguna máquina para trabajar la parte alta de la espalda? Dice, no, hombre, me dice una tontería. Si coges una mancuerna, levantas así, digo, si levanto así, trabajo el deltoides. O sea, el problema está que en los gimnasios verdaderamente no hay máquinas, aunque sí las hay, para trabajar la parte. ¿Qué te digo? Una máquina, hay unas máquinas para cerrar, ¿vale? Para cerrar. Pero hay otras máquinas que lo que haces es abrir. Y te voy a dar un remedio, no vayas a un gimnasio.
Cuando veas la televisión, ponte las manos en la nuca. Ponte las manos en la nuca ahora. Pero relajada, no tires de la nuca no debe sufrir. Y ahora lleva los codos lentamente hacia atrás. Todo lo que puedas. ¿Ese es el límite? Pues ahora a ver en la película así. 1h30. Es un sacrificio, me he pasado, Pero eso, fíjate, sin gimnasio, hace que los músculos de la espalda, esa parte alta, entren en contracción. Le estás contrayendo, le estás cerrando. En vez de estirarle, le estás contrayendo. ¿Qué ejercicio más fácil? Eso. Y en el gimnasio, pues buscar alguna maquinita que te obligue a llevar este ejercicio hacia atrás. Más. La cuestión respiratoria, Bueno. yo personalmente, yo hablo por mí, no hablo por los que no conozco, por mí, años llevo y durmiendo con 2 almohadas y 3. Mujer, si te has curado, pues No, sí. no. Ah, Claro, si me pongo con una... vamos a cuestionarlo entonces. Claro. Un remedio durante 2 años, lo que no te ha curado es un mal remedio. Entonces, para enderezar la espalda, se me había olvidado, para enderezar la espalda, en la parte alta, hay que empezar a respirar con la parte alta. Si tú hinchas el tórax, quieras o no, y llevas los hombros, la parte alta de los hombros hacia atrás, quieras o no, la espalda se endurece, empieza a tener una espalda que da envidia, la cifosis desaparece, hincha bien. Como decían en la mili, saca el pecho, pues no, no una tontería, saca el pecho, expandes el tórax y al mismo tiempo lo llevas la cabeza de aquí, la espalda se endereza, pero no un día. Cuesta tanto hacer esos ejercicios de vez en cuando y a los 3 meses te valoras. Veréis que vas a tener una espalda de envidia. ¿Qué espalda más recta? Hinchar, aparte que el pecho lo va a agradecer, la mama lo va a agradecer. Hinchar bien, muchas veces la mama cae por el hundimiento del tórax. El tórax se cierra, la mama se cae. Por eso los cantantes suelen tener un gran pecho, no miro a nadie. Venga, otra. El dormir boca abajo... Espera, señorita. Yo fui a un médico naturópata porque tenía un problema de que se me secaba la boca, o sea, que se me quedaba sin saliva, ¿no? Entonces, este naturópata, que es de Oviedo, me dijo que tenía un problema mecánico que lo que hacía era obstruirme la glándula de la saliva. Puede ser. Entonces, claro, yo cuando voy al médico, pues vas, tal, te coloca, te hace todos los ejercicios y queda fenomenal. Pero cuando pasa una semana, ya no estás tan bien. Se vuelven a atrofiar. Las glándulas salivales. Hombre, pues el remedio que yo te daría es que hay alimentos salados que fabrican la hidratación de la boca. El alimento salado en sí siempre provoca gran cantidad de saliva. ¿Tú has suprimido la sal de tu alimentación? Confiesa. No, para nada. ¿Tomas sal? Sí, no, Bueno, pues te voy a decir, sigue tomando sal, pero sal completa, no cloruro sódico. Sal completa es la sal que venden los herbolarios, que tiene, aparte de sodio y cloro, tiene en total 84 elementos. Empieza a tomar esa sal. Incluso te diré una tontería, fíjate, coge el dedo, mójalo en el tarrito de sal y chúpalo, ensalívalo bien. Eso puede, no te lo aseguro, puede, si no hay un problema de diabetes, no hay un problema de esas cosas, ¿no? Bien, mételo ahí y chúpalo un poquito de sal, no te va a pasar nada. Pues cierto, la sal no sube la tensión, no sube la tensión arterial, o sea, no provoca hipertensión. Otra cosa es que el hipertenso debe tener cuidado, pero una persona normotensa la sal no le provoca nada. Solamente moja un poquitín de vez en cuando y salívalo bien. A mí me interesaría corregir la postura, o sea, no sé qué se puede hacer. Primero tenés que mirar qué zapatos llevas. ¿Me lo puedes enseñar? ¿Cuántos centímetros has añadido ahí? 3, 4. No, menos 5. Pues está bastante. Ten en cuenta que tú cuando le pones algún centímetro al cuerpo, ¿qué hace? Tiende a caer hacia adelante. A fuerza de aprender a andar, como las niñas que se ponen zapatitos la primera vez, que son patosas, pues para que el cuerpo no bascule hacia adelante, ¿qué hace? Empieza a deformar la espalda, entre ellos la lordosis. Empieza a provocar una gran lordosis aquí y para que puedas andar erguida. Eso va a desequilibrar la rodilla, la articulación de la cadera, empieza a desequilibrar hasta los cervicales. La columna que tiende a bascular, ¿quién te endereza para que no bascules? La cabeza,
cervicales sufriendo. Lo primero es el zapato, pero como decimos, son unas mujeres que vuestros problemas de columna han nacido por un zapato inadecuado. Porque la verdad la mujer está muy guapa con zapatos de tacón y los zapatos de aguja. Y por demás, yo cuando veo las locutoras en televisión con los zapatitos de aguja, impresionante, pero están guapas. Y claro, ¿vais a renunciar toda la vida a estar guapas? Pues no, pero de vez en cuando en casa andar descalzas. No cuesta nada andar descalzas en casa. Bien, ¿alguna más o no? Vamos ya a cenar. ¿El dormir boca abajo favorece o perjudica? Pues si te quieres asfixiar, pues no, hombre, ¿cómo? Es que al final, después que terminas durmiendo boca abajo, pues... Sí, ¿qué me preguntaba? No, sobre la sal que decías, la de Himalaya... No pagues tú 3 veces por una sal que no es herbolaria, te vale €1. No caigas en esas trampas de consumo. La sal de las salinas de aquí de España, que tenemos sal tenemos en todos los mares, en el Mediterráneo, el Atlántico, tenemos... No, la sal de España. De verdad, y cuesta valer. La sal, ¿por qué es tan importante la sal para la vida? No se puede suprimir, porque la vida se generó en el mar. Y la información que tiene el mar, que fue capaz de generar la vida y los elementos, los conserva la sal. La sal contiene la información y todos los 84 elementos. No sé si hay más, hasta 92 de la tabla periódica, pero bueno, 80 y tantos la han encontrado en la sal del mar, cosa que la sal refinada no los tiene. Me parece, no suprimáis la sal, hombre, por vuestro bien. Sí, sal del volario, con todos los elementos, y también con mesura, hombre, tampoco es ahí... Bueno, pues lo dejamos para otro día. Pues de nada. Muchas gracias. Encantado.